17. Descartes y la historiografía de la filosofía. Discutiendo, hace algunos años, modos diferentes de aproximarse al pensamiento de Descartes, hice una amplia distinción entre dos actividades, que etiqueté como la historia de las ideas y la historia de la filosofía. Las dos se distinguen en primer lugar por su producto. La historia de las ideas arroja algo que es historia antes de que sea filosofía, mientras que con la historia de la filosofía es lo contrario. En particular, el producto de la historia de la filosofía, siendo en primer lugar filosofía, admite una regimentación más sistemática del pensamiento bajo discusión. Las dos actividades se pueden distinguir también porque tienen direcciones de atención más bien diferentes. La historia de las ideas, como yo pretendía que fuese la distinción, naturalmente mira de lado al contexto de las ideas de un filósofo, para comprender qué podría estar haciendo su autor al hacer aquellas aserciones en esa situación. La historia de la filosofía, por otra parte, se ocupa más de relacionar la concepción de un filósofo con los problemas presentes, y es probable que busque su influencia en el curso de la filosofía desde su tiempo hasta el presente. Es obvio que estas dos actividades no pueden ser totalmente separadas una de la otra, y que cada una necesita en alguna medida las habilidades de la otra. Sería un error, sin embargo, suponer que la distinción simplemente carece de base, o que la mejor aproximación histórica posible a un filósofo consistiría en una fusión ideal de estas dos actividades. Hay más de una razón por la que esto no puede ser. Una es que la mejor historia posible de las ideas probablemente muestre que la filosofía de hecho no significaba en términos contemporáneos lo que la filosofía subsecuente ha hecho de ella. Pero, aparte de eso, los tipos de sensibilidad necesarios para las dos actividades están destinados a arrojar productos parcialmente incompatibles, más bien a la manera en que el impresionismo, al explorar tan intensamente como era posible los efectos de la luz sobre la superficie, fue de esa manera excluido de dar mucha información acerca de la estructura tal como era accesible a algunos otros estilos de pintura. He dicho que la aproximación asociada con lo que llamado la historia de la filosofía está señalada tanto por una preocupación de que su producto sea en buena medida filosofía, como también por un interés en una influencia diacrónica, una dimensión que la frase misma, desde luego, particularmente sugiere. Es importante advertir, sin embargo, que estos dos puntos no van simplemente, o siempre fácilmente, 300 juntos. Una manera de conferirle a la filosofía del pasado utilidad en términos presentes es despreciar o pasar por alto, en alguna medida, la historia que yace entre esa filosofía y el día presente, y reconsiderar la filosofía en parcial independencia de su influencia actual. Ha sido una especialidad particular, de hecho, de la historia analítica de la filosofía aproximarse a la filosofía del pasado de este modo. En su extremo, esta actividad podría adoptar la forma de un anacronismo triunfal, como cuando solía decirse, en el cenit de la confianza analítica, que debiéramos aproximarnos a las obras de Platón como si hubieran aparecido en el número de Main del último mes. La aserción de que en efecto procedió de este modo es ahora una de las acusaciones estándar asociadas con la imagen demonizada de la historia analítica de la filosofía. Otras acusaciones en contra de la historia analítica de la filosofía son que sufre de las limitaciones de la filosofía analítica misma, al considerar solamente una gama estrecha de intereses filosóficos, y que menosprecia las dimensiones literarias de las obras filosóficas, de modo que, en el caso de algunas de ellas, al menos, pierde mucho de lo que puede obtenerse de ellas, incluso filosóficamente. Finalmente, está la acusación de su soberbia impertinente, la condescendencia con la que escritores anteriores son evaluados con métodos filosóficos actuales, y son reprobados por sus errores que les han sido adjudicados, típicamente, por el modo en que la filosofía analítica los interpreta. Todas estas acusaciones son ciertamente verdaderas, en el sentido de que hay muchas obras en este estilo a las cuales una o más y, frecuentemente, todas las acusaciones pueden ser aplicadas con justicia. No discutiré todas las acusaciones aquí. 2. La primera de las acusaciones, sin embargo, y, en alguna medida, la última, plantea la pregunta no solo de cómo debieran conducirse tales actividades, sino por qué. La idea de tratar los escritos filosóficos del pasado como si fueran contemporáneos es, en el límite, simplemente ininteligible. Si uno hace abstracción entera de su historia, incluyendo en esta tanto la historia de su contexto como la historia de su influencia, uno tiene el obvio problema de qué objeto está uno siquiera supuestamente considerando. Uno parece quedarse simplemente con un conjunto de palabras en alguna lengua moderna, que, en muchos casos, han sido generadas por un traductor, y uno asocia con estas palabras cualesquiera nociones filosóficas que puedan cargar con ellas hoy. Esta actividad no tiene el derecho de ser historia de ningún tipo.
Pero, incluso cuando la actividad es menos arbitraria que lo que esto sugiere, permanece la pregunta de ¿cuál es su objeto? El objeto de cualquier historia, podría uno suponer, es distanciarse un poco del presente, lo cual le puede ayudar a uno a entender el presente. Las formas más extremas de filosofía analítica de la historia se aplicaron a eliminar esa distancia del todo, y al hacerlo perdieron el derecho a hacer cualquier forma con sentido de actividad histórica. Estas formas extremas debían su existencia solamente al hecho de que algo llamado la historia de la filosofía aparecía en el plan de estudios, y proveían una actividad filosófica para ocupar este lugar. Sin embargo, como quiera que haya sido en años anteriores, estas formas muy extremas de la historia analítica de la filosofía realmente pertenecen ahora a la demonología del tema, y raramente se encuentran en lugares habitados a la luz del día. 301. Hay una buena parte de historia de la filosofía que utiliza técnicas analíticas, y, no obstante, es genuina y no arbitrariamente histórica, es todavía historia de la filosofía en mis términos, lo que es decir que su producto es en buena medida filosofía. Para justificar su existencia, debe mantener una distancia histórica respecto del presente, y debe hacerlo en términos que sustenten su identidad como filosofía. Precisamente en esta medida puede, desde luego, ser útil, porque precisamente en esta medida puede ayudarnos a desplegar ideas del pasado para entender las nuestras. Podemos adaptar a la historia de la filosofía una observación que hizo Nietzsche acerca de la filología clásica. No puedo imaginar cuál sería su significado en nuestra época, si es que no ha de ser anacrónico, esto es, actuar contra la época, y al hacerlo tener un efecto sobre esa época, y, esperemos, para el beneficio de una época futura. 3. Un modo en que la historia de la filosofía puede ayudar a servir a este propósito es la básica y familiar de hacer que lo familiar parezca extraño, y a la inversa, pero necesita aprender cómo hacer esto de la mejor manera. Debemos mantener en mente esta bien sabida meta de la historia, y específicamente de una historia que busca en parte ser filosofía, al volver, ahora, a algunas preguntas más específicas acerca de Descartes. Solía ser verdad, y todavía puede serlo, que la guía del Panteón en París dijera en algún punto del recorrido, y si, Mesdames et Messieurs, vous voyez le tombeau du plus grande philosophe français, Jean-Jacques Rousseau, aquí, señoras y señores, ustedes ven la tumba del más grande filósofo francés, Jean-Jacques Rousseau. Uno se pregunta qué diría si, como casi sucedió, el cuerpo de Descartes también hubiera terminado en el Panteón. Desde luego, hay más bien más similitudes entre los dos de lo que las descripciones usuales sugieren. Ambos fueron escritores maravillosos, ambos fueron extremadamente originales de modo autoconsciente, ambos han sido masivamente influyentes, y, a pesar de haber tenido actitudes muy diferentes hacia la antigüedad, ambos han contribuido centralmente a una conciencia distintivamente moderna. En estos últimos respectos, más aún, cada uno de ellos presenta problemas a la historia de las ideas y a la historia de la filosofía, cada uno de ellos ha tenido una influencia que ve mucho a malentendidos gigantescos, y cada uno ha sido utilizado en modos que ninguno de ellos, no hace falta decirlo, hubiera podido prever o tolerar. Regresar a su contexto original, y a las influencias sobre ellos, puede, desde luego, ayudar a eliminar aquellos malentendidos, pero al mismo tiempo plantea la pregunta, en cada caso, sobre la originalidad del pensador. En ningún caso se ha de negar la originalidad, es cuestión más bien de su naturaleza. Con ambos, el asunto compete a la autopresentación consciente, no es la originalidad más cercanamente ingenua de Freya o de C.S. Peirce. En el caso de Descartes, esto plantea dos preguntas. La primera es de dónde proviene la idea de tal autopresentación. El viraje metodológico y metafísico de Descartes hacia sí mismo ha estado asociado frecuentemente con influencias tales como Agustín y Montaigne, pero estos no proporcionan lo suficiente para explicar su presentación de su proyecto como un modo de vida. Los modos de legitimación estética de sí mismo, que Stephen Greenblatt ha discutido en relación con la conciencia del Renacimiento 4 son quizá relevantes para la 302. Idea que Descartes se había formado de lo que iba a ser, una idea formada, desde luego, mientras llevaba la vida de un soldado. En las palabras de Ausonio, quien recordaba, quod vita sectaor iter, es importante que la palabra es iter, no vía, hay una jornada que debe ser recorrida. La segunda pregunta tiene que ver con lo que podríamos encontrar en Descartes si eliminásemos los malentendidos, que han contribuido tan inmensamente a su influencia y la han formado. Al plantear esta pregunta, no estoy buscando un entendimiento de Descartes que esté libre de presuposiciones posteriores, que no se beneficie de ninguna percepción retrospectiva. Claramente, no podría haber tal cosa. Es cuestión, más bien, de que no se beneficie de esta percepción retrospectiva, o de las presuposiciones peculiarmente asociadas con nuestra historia heredada de la filosofía. Este es un modo en que podemos proponernos que lo familiar sea extraño nuevamente. Como son las
cosas, la historia de las ideas y la historia de la filosofía, aplicadas a Descartes. Probablemente arrojen, respectivamente, uno de dos tipos de entendimiento, uno puramente histórico, y el otro en buena medida anacrónico. La historia de las ideas muy propiamente nos invita a aprender acerca de las influencias escolásticas tardías y el plan de estudios de la Fleche, o nos introduce a problemas que se encontraban al desarrollar una mecánica adecuada de la inercia. La historia de la filosofía, por otra parte, habla en términos de cómo puede uno desarrollar una epistemología no trascendental empezando en el escepticismo. Ciertamente no hay nada erróneo con la primera de estas dos actividades, la historia de las ideas, pero, por sí misma, no arroja mucha filosofía que pueda ayudarnos a revivir un sentido de extrañeza o cuestionamiento acerca de nuestras propias suposiciones filosóficas. Puede ser, simple y quietamente, lo que busca ser, algo que se ocupa del pasado. La historia de la filosofía, muy frecuentemente, no hace más para liberarnos de nuestras preconcepciones, por la diferente razón de que está meramente construida a partir de nuestras preconcepciones. Lo importante acerca de estas dos aproximaciones no es que una sea histórica en relación con Descartes, mientras que la otra sea anacrónica, sino más bien, que ninguna de ellas, tal como están las cosas, nos ayuda a usar a Descartes para obtener lo que Nietzsche llamó una perspectiva, intempestiva, sobre nuestras preocupaciones filosóficas. La primera no lo logra porque, por sí misma, no arroja filosofía, la segunda arroja filosofía, pero demasiadas veces arroja nuestra filosofía. Cualquier filósofo que tenga probabilidades de ser interesante ahora para la historia de la filosofía va a plantear preguntas de este tipo. Pero tales preguntas las plantea especialmente Descartes, porque él hace una reivindicación única del sospechoso título de el fundador de la filosofía moderna. Al menos dos dificultades se anexan a este título, y a la relación de Descartes con él mismo. Una de ellas está estrechamente conectada con el asunto que mencioné antes, el de la autopresentación de Descartes. Una dificultad para zanjar el asunto concerniente a este título es que Descartes parece haber arreglado las cosas, en particular su presentación de sí mismo, para auspiciar el uso de tal título, en una mayor medida que muchos filósofos. Descartes es el arquitecto de su propia reputación y, por la misma causa, responsable de algunos de los malentendidos 303 que se han anexado a esa reputación. Una dificultad más general yace en el contenido movedizo de la idea de filosofía moderna y de lo que podría contar como su fundador. Filosofía moderna se usa para significar nuestra filosofía, pero quizá ello ya no es verdad. Algunos dirían que moderno ahora significa solo un periodo en la historia de la filosofía, un periodo que se ha cerrado o se está cerrando. Quizá marca menos diferencia que la que uno podría suponer para la discusión presente si uno acepta esa descripción o no. Incluso si la filosofía moderna que Descartes fundó se toma como la filosofía a la cual nuestras discusiones todavía contribuyen, la relación de Descartes con ella ha sido por un largo tiempo problemática o contestada. La perspectiva que adopta la filosofía del lenguaje más que la epistemología como corazón de la filosofía ha relegado ya por un largo tiempo a Descartes al papel de antihéroe y lo ha reemplazado con Freyia en la posición de fundador de la actividad filosófica moderna legítima. Esta perspectiva, desde luego, tiene varios modos de usar a Descartes, con el resultado de que sigue siendo parte del discurso de la filosofía. Un uso importante se halla, desde luego, en el papel de antihéroe. Sus obras, o algunas de ellas, son leídas, o leídas parcialmente, como el ejemplo más desafiante e informativamente desorientador de lo que ha de ser rechazado. Incluso en este papel, sin embargo, se usa de una manera más bien paradójica. Aquellos que han querido desplazar la epistemología y, en particular, una preocupación con el escepticismo, de su lugar central en la filosofía, en muchos casos, han afirmado estar interesados en diagnosticar las patentes atracciones que ejerce el problema, han querido reemplazar intentos de responder a él con un entendimiento de por qué somos tentados de entrar en él. Descartes es típicamente presentado como un ejemplo de alguien que fue indulgente consigo mismo al tratar de responder al problema del escepticismo, pero no tanto, parece, como alguien de quien podemos aprender acerca de las tentaciones para entrar en él. Es típicamente presentado, en su breve aparición al comienzo de los cursos de filosofía, como alguien que simplemente tenía una debilidad por el escepticismo, o quizá por la certeza matemática, o se hace una breve expedición por la historia de las ideas para retrotraer una explicación externalista en términos de la apologética cristiana del siglo XVII. Esto obviamente hace poco bien al entendimiento de Descartes o del escepticismo, y es muy dañino para un sentido de la filosofía misma y de su historia. Si uno presenta a Descartes como el fundador de la filosofía moderna, y como alguien arrebatado por el problema del escepticismo, si se dice que el problema del escepticismo es interesante no por su solución, sino por los motivos que conducen a él, y si Descartes no es representado como alguien que exhibe ningún motivo interesante para esa corriente, sino que se le diagnostica como estando atrapado en la historia, o, como más usualmente se
Explica, en cualquier concepción errónea que particularmente lee la impresión al maestro de proveer la fuente del escepticismo, un estudiante concluirá razonablemente no solo que Descartes es un tonto, o al menos que ha sido apresado por la historia, sino, más dañinamente, que un sujeto que no solamente lo tiene como su fundador, sino que piensa que es importante que uno lea las obras de tal fundador, no puede ser un sujeto. 304. Muy serio. Sería mejor presentar la propia aproximación de Descartes a sus problemas como adecuada tanto a nuestros propios intereses como a los de él. No toda concepción de Descartes como parte de la filosofía presente necesita tratarlo como un antihéroe. Puede ser tomado como el fundador de una filosofía moderna a la cual todavía pertenecemos por virtud de características más generales de su obra que luchamos por compartir, que pretende persuadir por argumento, y el hecho de que su punto de partida, a diferencia de sus conclusiones, no sea religioso. Esta concepción de Descartes depende, como la concepción del antihéroe, de que se la interprete en términos tales que tenga ella un tipo particular de sentido como filosofía. Depende de la actividad que llamé la historia de la filosofía. Pero, igualmente, aquellos que desean separarse de la filosofía moderna, dejando a Descartes como el fundador de un cierto periodo en la historia de la filosofía, no pueden prescindir de la actividad de interpretarlo de modos que resulten en un conjunto de aserciones filosóficas. Es probable que su estilo de hacer esto se incline más pesadamente en la dirección de interpretar su filosofía en términos de un conjunto de supuestas influencias. La necesidad de trazar una división entre las actividades que quisieran los escritores que persiguiéramos y algo ahora delimitado como lo que ha sido filosofía moderna, requiere de ellos que identifiquen un conjunto de actividades filosóficas recientes, las actividades de la filosofía moderna, precisamente como aquellas que han sido influenciadas por Descartes. Este enfoque posmoderno, como podría ser llamado, típicamente corre el riesgo de una conciencia dividida. Por un lado, tiene que tomar la historia de la filosofía lo suficientemente en serio para constituir una tradición, tiene que detectar suficiente continuidad de preocupaciones y suposiciones para apoyar las aseveraciones de influencia. Por otro lado, si mira con el suficiente cuidado, desde luego, encontrará que la influencia ha operado, y que la tradición ha sido constituida, a través de malentendidos. Los escritores que invoca habrán hecho, por lo menos, un uso parcial y selectivo de escritores anteriores, puesto que eso es lo que los escritores creativos, sean filósofos o no, desde luego hacen con los escritores que leen. Ahora bien, el reconocimiento de estos hechos no necesita destruir la imagen de la tradición, puede meramente constituirla como una tradición de malentendidos. Pero tiene un efecto dañino sobre el uso que el crítico posmoderno puede hacer de la tradición. Entre mejor son entendidos sus escritores, menos parece como si necesariamente estuvieran unidos como representantes de la modernidad que el crítico quiere superar. Resulta bastante irónico que su acento típico sobre la contingencia lo deje menos contento con las clasificaciones hegelianas que definen su propia posición histórica. Puede decir que no necesita, después de todo, tomar demasiado en serio su propia posición histórica. La constitución de la tradición moderna, con Descartes como su fundador, puede figurar simplemente como un tropo lúdico, que obtiene una cierta ventaja por el hecho de que sus miembros, incluyendo al mismo Descartes, usualmente no parecen, cuando se les examina con más cuidado, estar haciendo exactamente lo que la historia de la tradición requiere que estén haciendo. Pero el único objeto del lúdico, al menos como se exhibe en la historia de la filosofía, es perturbar y causar inquietud, y el 305. Efecto de tomar la tradición de la modernidad acomodada, con Descartes como su fundador, solamente puede ser profundamente aquietador y no perturbador, puesto que nos confronta exactamente con lo que pensábamos que ya teníamos. Nuestro sentido de nuestra situación será inquietado solamente cuando lleguemos a ver a Descartes y a los otros supuestos contribuyentes como más extraños de lo que parecen mientras que aún están siendo considerados como los constituyentes de esa tradición. Lo que fue llamado en la distinción original, la historia de la filosofía, es esencial a cualquier actividad que vaya a dotar de sentido filosófico al escribir históricamente acerca de la filosofía. Ese punto habrá de encontrarse principalmente en la posibilidad de que la filosofía del pasado haya sido intempestiva, y en ayudar a volver extraño lo que es familiar en nuestras propias suposiciones. Para hacer esto, la historia de la filosofía debe ser separada de las dos tendencias con las que frecuentemente ha sido asociada. Por un lado, no puede tratar su objeto como si fuera meramente contemporáneo, sin perder enteramente el punto de distancia histórica. Por otro lado, no puede ser identificada con la historia de la influencia, la explotación progresiva del escrito original en una o más tradiciones filosóficas. Esto, nuevamente, destruye la extrañeza, al seguir una trayectoria que necesariamente nos hace aterrizar precisamente en el lugar que estamos.
Lo que debemos hacer es usar los materiales filosóficos que tenemos ahora a mano, junto con el entendimiento histórico, para encontrar en la filosofía del pasado, o hacer de ella, una estructura filosófica que sea lo suficientemente extraña para ayudarnos a cuestionar nuestra situación presente y la imagen recibida de la tradición, incluyendo aquellos materiales mismos. 306. 307. B. Williams, Descartes, The Project of Pure Inquiry, Prefacio. 2. He dicho algo acerca del carácter literario de algunas obras filosóficas en B. Williams, Siemann Necessity, pp. 13 a 14. 3. F. Nietzsche, History in the Service or the Service of Life, en un Modern Observations, ed. William Erasmus, Yale University Press, New Haven, 1990, p. 88. 4. S. Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning, University of Chicago Press, Chicago, 1980.